sobre Palestina, la segunda sobre decrecimiento, la de Guillermo, y esta la tercera, la de Iñaki, es sobre restauración de ecosistemas. La presentación de Iñaki la va a hacer Chema, ¿no? Bueno, pues es un experto, el biólogo Chema, es un experto en ecosistemas y nos va a dar la charla. Esperamos que el año que viene poder potenciar el tema de charlas y queremos hacer unas jornadas durante julio y agosto del año que viene, a ver si podemos dar 8 o 10 charlas. Intentaremos traer al Teniente Segura, intentaremos traer a alguien para TTIP, algún catedrático, como trajimos en su momento a Zaldívar, y haremos bastantes cosas para el año que viene. Este año ha sido un ensayo, el año pasado también Guillermo nos dio una sobre cambio climático, y ahora terminamos ya agosto con esta charla y os agradecemos que hayáis venido. La palabra. Bueno, pues en primer lugar agradeceros la invitación de poder presentaros pues, un poco este tema, ¿no? Es a lo que me dedico yo. Soy biólogo de formación, botánico, y llevo los últimos 12 años trabajando en restauración de ecosistemas, con lo que podemos decir que también soy un restaurador, ¿no? Bueno, pues una cosa importante es que he hecho una charla un poco general porque quería presentaros una serie de conceptos que yo creo que son modernos, novedosos, yo creo que pueden ser de vuestro interés, y me gustaría, en el caso de que consideréis que fuera oportuno en el año que viene, a lo mejor que diera una charla, que aterrizásemos a cosas más concretas, ¿no? Porque una cosa que veo es que estáis muy en el día a día, y sí que me gustaría pues, recoger también vuestras necesidades o vuestras inquietudes respecto a lo que sería vuestro entorno, ¿no? Para, en el caso de que el año que viene volviera a repetir, pues hacer una charla ya quizá más focalizada en vuestras necesidades o en vuestro día a día, ¿no? Luego, por eso os invito también a que luego al final pues miráis cualquier tipo de consideración al respecto, ¿no? Propuesta al respecto. Lógicamente me podéis interrumpir en cualquier momento, esto es una cosa pues, muy coloquial, yo creo, ¿no? Somos un grupo así de gente más o menos conocida, con lo que sentiros libres de preguntar en cualquier momento. Voy a intentar ceñirme, hemos empezado un poco retrasados, yo soy muy charlatán, voy a intentar ceñirme a 50-60 minutos de la presentación para que quede un ratín de coloquio, ¿no? Y que vosotros también pues, discutamos algunos temas que probablemente sean novedosos o controvertidos, que yo creo que está bien que los confrontemos, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más dilación, como visteis ya en el cartel, ¿no? Pues voy a hablar de estos 5 temas. Voy a pasar sobre los 2 primeros muy rápido, porque no es el centro de mi charla, como es el tema de motores de cambio global, que incluye lógicamente cambio climático, origen y legislación de movimientos ambientalistas, que yo creo que también es algo conocido, pero conviene siempre tenerlo presente. Y luego, para mí lo más importante van a ser los 3 puntos siguientes, ¿no? Que es qué hemos hecho hasta ahora, ¿no? En el ámbito de la restauración de nuestro entorno, de la restauración ambiental. Luego una serie de conceptos quizá novedosos, como son no tanto la biodiversidad, pero sí el capital natural y los servicios ambientales o servicios ecosistémicos. Y luego, por último, hablar sobre todo de la disciplina en la que yo me manejo y es en la que vengo a presentaros, que es la restauración ecológica, ¿no? Y como veremos, pues desgraciadamente se practica poco esta disciplina, se habla mucho de ella, pero se practica poco. Y bueno, pues me gustaría plantearos un poco, daros unas pinceladas para que tengáis claro la diferencia, qué es restauración ecológica y qué no es restauración ecológica cuando uno se enfrenta a restaurar un espacio que ha sido degradado, ¿vale? Bien. Bueno, pues vamos con nuestra primera parte. A mí me gusta hablar más de cambio global que de cambio climático, ¿no? ¿Por qué? Porque cambio global y sobre todo los motores de cambio global van a ser el origen de los efectos. Los efectos son me gusta más empezar hablando de las causas porque cambio climático a fin de cuentas es un efecto, ¿no? Es un efecto producido por toda esta serie de motores, ¿no? De motores de cambio. Y me gusta el cambio global porque cambio climático no incluye otra serie de cosas que para mí son también muy importantes que están pasando en la crisis ambiental que estamos viviendo hoy en día, como es pérdida de biodiversidad, cambio de uso del territorio, ¿no? Bien. Bueno, pues vamos a tomar perspectiva, ¿no? Y vamos a ser unos
marcianos, ¿no? Que nos vamos a acercar a nuestro querido planeta azul, ¿no? Que el azul yo creo que es el color de la serenidad, ¿no? Es un color es ciertamente hermoso, ¿no? Ver nuestro planeta desde el exterior, ¿no? Pero claro, yo creo que si se acerca aquí este grupo de marcianetes, pues ve esta visión y dice, oye, el planeta azul, precioso, pero si lo ve de noche la cosa cambia. De noche ya vemos cómo nuestro planeta hay o trillones de luciérnagas o hay unos seres que consumen muchísima energía. En el caso de Europa, todos hemos visto estas fotografías de satélite, ¿no? Y podemos ver cómo simplemente el consumo de energía exclusivamente para iluminarnos, pues es tremendo, ¿no? Que desde el espacio pues hace que se dibujen perfectamente la geografía, ¿no? De nuestro territorio y sobre todo, cuanto más desarrollado es el país, pues efectivamente, o cuando se concentra la población, ¿no? Por ejemplo, el caso del Nilo es muy claro, ¿no? Una zona desértica donde toda la población está aglutinada en torno al cauce del río, ¿no? Bien. Efectivamente, somos unos grandísimos consumidores de energía, no me voy a centrar, yo creo que eso lo describió muchísimo mejor que yo Guillermo en la charla anterior, y es una energía basada en el consumo en la quema de combustibles fósiles con todas las emisiones que ello origina a la atmósfera y es el principal motor indudablemente del cambio climático, ¿no? Bien. Luego he cogido una distancia para que nos sea familiar, la distancia que hay en línea recta con Google Earth, ¿no? Desde Cangas de Onís a Llanes, ¿no? Que son 30 kilómetros en línea recta, ¿no? Entonces ahora nos vamos a ir viendo otros motores de cambio con esta escala. Estamos en los Andes, esta es la cordillera de los Andes, esto es Chile, el desierto de Atacama, estos son los salares de la frontera entre Chile y Bolivia, esto sería el Chaco argentino. Tenemos nuestro segmento de 30 kilómetros, ¿vale? Nos vamos a acercar y aquí vemos una concesión minera. Esto es una minería a cielo abierto, donde podemos ver cómo el área de influencia de la explotación minera supera estos 30 kilómetros, ¿no? Esto es una mina de cobre, es la mina de Cuchicamata, en la región de Atacama, ¿no? Podéis ver que el rajo que tienen para extraer el mineral pues es un rajo de 700 metros de profundidad en vertical, ¿no? Este es otro de los grandes motores de cambio, la sobreexplotación, la explotación de materias primas, sobre todo materias primas no renovables. Esto también nuevamente, yo creo que la charla que dio Guillermo pues quedó bastante claro, ¿no? Bien. Aquí tenemos también nuestro segmento de 30 kilómetros y aquí tenemos la ciudad de Nueva York, ¿no? Hicieron en National Geographic un fotomontaje muy bonito de lo que sería Manhattan antes y después de que surgiera la ciudad tal y como la conocemos actualmente de Nueva York. Efectivamente, también no solamente la edificación, sino también la superpoblación del planeta está llegando a un límite insostenible, claramente, ¿no? Yo creo que además el tema de la superpoblación o sobrepoblación es un tema del que se habla poco, no se habla lo suficiente, porque yo creo que es extraordinariamente crítico el crecimiento que tenemos demográfico, ¿no? Por mucho que queramos llegar a una situación de sostenibilidad, yo creo que este ritmo de crecimiento de la población indudablemente pues va a originar una crisis, ¿no? Bien, aquí tenemos otra vez nuestro segmento de 30 kilómetros, este paisaje tan surrealista, ¿no? Pues es la obra La presa de Itapú, en el río Paraná, en Brasil, una presa de magnitudes gigantescas, ¿no? Y este es también otro de los motores de cambio climático, ¿no? Toda la obra civil que está realizando el hombre, ¿no? Pues todas las infraestructuras de transporte terrestre, presas, puertos, aeropuertos, lo que no es edificación, ¿no? Todo este tipo de infraestructuras, indudablemente, pues también está siendo otro motor de cambio, ¿no? Por cambio de territorio. Nuevamente, con nuestro segmento de 30 kilómetros, nos vamos a ir en esta ocasión a esta imagen que parece pues como un mosaico, ¿no? Verde, de tonalidades verdes, que son campos de cultivo industriales de la zona de Mato Grosso en Brasil, ¿vale? Aquí la agricultura no es que esté industrializada, sino es lo siguiente. Yo creo que junto con Estados Unidos debe ser la zona donde
donde hay una agricultura más intensiva, más agresiva con su entorno, más mecanizada, más grandísimas propiedades en manos de muy pocas personas, ¿no? Tremendamente industrializada, ¿no? Nuevamente, aquí se unen dos factores, dos motores de cambio climático, que es por un lado la deforestación para generar nuevas áreas agrícolas y luego la sustitución de estas masas forestales, o no de estas masas forestales, de estas masas de cubierta de vegetación natural, entre comillas, por un uso intensivo, ¿no? Esto también nuevamente es otro de los grandes motores del cambio global, ¿no? Que van a motivar pues, esa crisis ambiental en la que vivimos hoy en día, ¿no? Bien, yo creo que se pueden dar muchos datos sobre todo el tema de cambio climático, motores de cambio global, etcétera, etcétera. Y yo os voy a dar un dato que yo creo que es muy original y me gusta mucho porque es genuinamente español. Porque parece que en España no se investiga, pero no sé si sabéis que en el ámbito de la ecología somos una potencia mundial. O sea, de acuerdo a nuestro tamaño poblacional, nuestro nivel de publicaciones científicas, tanto en número como en calidad de las revistas en las que se sitúan los trabajos realizados por investigadores españoles, es muy potente. Y yo creo que eso también hay que decirlo, ¿no? Porque muchas veces criticamos que en España no se investiga, está muy complicado. Pues efectivamente está muy complicado, se investiga lo que se puede, pero lo poco que se puede se hace bien. Y hay gente potente, muy potente. El dato que os quería trasladar es el siguiente, ¿no? Es en base a este trabajo publicado en una prestigiosa revista de geomorfología, donde los dos firmantes son españoles de la Universidad Complutense, ¿no? Martín Duque y Terrazo. ¿Qué nos dicen estos investigadores en su trabajo? Pues nos dicen que yo creo que todos estudiamos en el cole, ¿no? Cómo funcionaba el tema de la erosión, ¿no? Pues en las montañas, los glaciares erosionan las rocas, luego está la red hidrográfica que transporta esos sedimentos, ¿no? Y luego llegan al mar y allí ya pues en los deltas se acumulan, son las cuencas de sedimentación, ¿no? Donde allí todo eso que se ha erosionado en la montaña pues se ha ido para allá, ¿no? Y claro, se habla de magnitudes épicas, ¿no? Porque todos vemos el relieve y el relieve es fruto de la escultura de este proceso durante un tiempo muy dilatado de muchos millones de años, que han ido excavando esos valles, todos, pues esos valles antes estaban cubiertos y todo ese material se ha ido excavando y se ha transportado, ¿no? Bueno, hoy en día en el mundo desarrollado, el movimiento de tierras originado en los países desarrollados, repito, el movimiento de tierras originado por el hombre ha igualado en magnitud a todos los agentes geomorfológicos supuestamente naturales juntos. O sea, en los países desarrollados, el hombre mueve tanto material como, vuelvo a decir, todos los agentes geomorfológicos juntos. Entonces, ahora en la escuela, por lo menos en los países desarrollados, se debería contar dos historias. Se debería contar la historia típica, que está actuando continuamente, y luego contar también que nosotros pues hacemos en orden de magnitud exactamente lo mismo con nuestras canteras, nuestras minas, nuestras graveras de extracción de áridos, que nuestras vías de comunicación transportan tanto material como todos los ríos juntos y que nuestras nuevas cuencas sedimentarias son las ciudades. ¿Vale? Yo creo que también este es un dato quizá novedoso, ¿no? Fijaros que es de hace relativamente pocos años, a ver si soy capaz de ver para atrás, es del año 2012, pues yo creo que esto ya deberíamos trasladarlo un poco a las escuelas, ¿no? Y ir rompiendo estos modelos clásicos, ¿no? Porque la potencia con la que actuamos en nuestro entorno es de una magnitud verdaderamente épica, ¿no? Aquí estamos hablando que el hombre mueve gigatoneladas. Estamos hablando que por cada habitante en el mundo desarrollado se suelen mover unas 30 toneladas de material al año, por habitante, para construcción de carreteras, infraestructuras, edificación, minería, todo junto. Y no se cuenta la agricultura, ¿eh? Que la agricultura de alguna forma también puede haber unos movimientos de tierra muy considerables, ¿no? Bien.
Bueno, visto un poco todo esto, parece, como también comentaba Guillermo, que estamos en guerra con nuestro propio planeta, ¿no? Hay un conflicto continuo entre el hombre y su entorno. Yo creo que históricamente el hombre ha ido creciendo como tiene que dominar la naturaleza, un elemento que era hostil, ¿no? Ya hace muchos años que rompimos esa barrera, ¿no? Y ya nos situamos por encima y estamos verdaderamente sobreexplotando el planeta. Y yo creo que hay que cambiar un poco el concepto, ¿no? Y sobre todo nuestra posición como especie dentro de lo que es nuestro entorno, ¿no? Yo creo que vivimos en el mundo occidental, las principales religiones son lo que se llaman transicionistas, ¿no? El judaísmo, la religión musulmana y el cristianismo se llaman transicionistas porque hablan de que hay un paraíso. Luego realmente su vida en el planeta es efímera y no tiene importancia, porque realmente se van a ir a un paraíso, se van a ir a un sitio mejor. Luego realmente, y eso cala filosóficamente, eso culturalmente, pues yo creo que cala mucho en nosotros, ¿no? Hay mucha gente, hablábamos el otro día de por qué la gente no realmente ante estas evidencias científicas, ante estos datos, realmente no empieza a tener un comportamiento más responsable, ¿no? Y yo creo que, pues que hay una multitud de causas ahí metidas, ¿no? Yo tampoco soy experto en estos temas, no soy ni sociólogo, ni psicólogo, ni antropólogo, ¿no? Pero bueno, lo que es un hecho es que estamos en una situación de confrontación, ¿no? ¿Cuál es una de las bases para comprender, entender bien, yo creo, en su conjunto la restauración ecológica? Tenemos que situarnos como el hombre es una parte de la naturaleza. Muy importante, somos una especie más. Y esta crisis ambiental, nosotros si toda la biodiversidad fuera un árbol, pues nosotros seremos una rama. Entonces, ¿qué ocurre? Esta crisis ambiental, bueno, pues nosotros nos estamos comportando de una forma. Había un ecólogo, Margalef, yo creo el mejor ecólogo, más importante que ha habido en España, un catalán, un tío muy potente, que llamaba al hombre le llamaba muchas cosas, ¿no? Pero al hombre uno de los adjetivos que le ponía es que es el cáncer del planeta, ¿no? O sea, que él mismo es capaz de tener esa capacidad, ¿no? de autodestrucción, ¿no? Y una cosa que tenemos que tener claro es que no estamos hablando de la supervivencia del elefante ni la del león. Estamos hablando de nuestra propia supervivencia como especie. Si nosotros somos capaces de llevar hasta sus últimas consecuencias la crisis ambiental, lo que peligra es nuestra supervivencia, no la del árbol entero. Nuestra rama se secará, a lo mejor al caer nuestra rama arrastrará a tropecientas más porque somos verdaderamente destructivos o podemos llegar a ser verdaderamente destructivos, pero la vida seguirá. El planeta, a no ser que realmente pulvericemos el planeta, hay bacterias que están respirando azufre a 1000 metros en fosas marinas, hay bacterias que están respirando hierro dentro de las piedras en el desierto de Atacama. O sea, hay unas formas de vida que desde luego no acabaremos con la vida, no acabaremos en el planeta. Luego tenemos que pensar ya que está muy bien, es necesario conservar la biodiversidad, pero nosotros somos parte de esa biodiversidad y todos estos temas yo creo que hay que interpretarlos como unos temas de pura supervivencia nuestra como especie en el planeta a medio y largo plazo, ¿no? Bien. Vamos al segundo bloque, que sería esto del origen de la legislación, que yo creo que es importante dar por lo menos unas pinceladas y hacer una breve recapitulación de cómo surge todo esto, ¿no? Porque en el fondo, todo esto es una demanda social. ¿Por qué hay una demanda social a este respecto, ¿no? Parece evidente, pero vamos a ver, hacer un poco de historia para ver realmente cómo se fragua esto, ¿no? Bien, lo que voy a contar, aparte de no ser nada nuevo, no es un camino único, ¿entendéis? La población siente como una demanda no maltratar su entorno porque directamente percibe que atenta contra su calidad de vida. Pero bueno, un libro que tuvo mucho peso, mucha influencia, en los años 60 fue la famosa Primavera Silenciosa, de esta americana, de Rachel Carson, en la que habla de los efectos del DDT. ¿No? Un plaguicida, ¿no? Que se empezó a usar en los años 50-60, en la llamada Revolución Verde, ¿no? Que se hizo para poner en cultivo grandísimas extensiones, y realmente el DDT, que ahora está, yo creo, prohibido absolutamente en todo el mundo,
pues claro, no solamente controlaba esas plagas de los cultivos, sino tenía unos efectos secundarios sobre la población tremenda y sobre todo la fauna del entorno terrorífica, ¿no? En su momento, cuando se empezó a proliferar el DDT, hasta había fotografías como estas, puede encontrar uno en internet, ¿no? De oye, pues si te pasas por ahí con el DDT, pues oye, los piojos y las cositas estas, pues mira, también te puedes olvidar, ¿no? Oye, si fumigas a tu rebaño de ovejas, pues oye, fantástico, todas las garrapatas, todo eso, oye, fantástico, te lo vendían así. Y ella hablaba de una primavera silenciosa porque los sitios que se habían fumigado con DDT moría efectivamente todo el grupo de los artrópodos, todo el grupo de los insectos, y eso rompía una de las bases de las pirámides tróficas y tenía efectos devastadores, ¿no? De repente los halcones peregrino, las cáscaras de sus huevos eran muy endebles, se rompían mientras que los incubaban y hubo una crisis, o sea, producía una crisis ambiental en su entorno terrorífica, ¿no? Bien. Luego, también en el año 69 se produce la primera marea negra en un país desarrollado, ¿no? Que fue, pues, ni más ni menos que al lado de Los Ángeles. Al lado de Los Ángeles, entonces, claro, la gente empezó a ver pelícanos petroleados, en fin, algo que realmente pues, ponía a la gente, pues, levantaba la sensibilidad, ¿no? Y el tercer efecto es que el hombre ya empieza a tener una potencia en su modificación del territorio que coincide en los años 60, también 70, que es cuando Estados Unidos desarrolla su red de infraestructuras, su red de autopistas y demás. Pues claro, la gente empieza a alucinar de ver cómo tiene el hombre capacidad de modificar su entorno. Empiezan a expropiar a gente, que le echan de su casa, empieza a estar el paisano que tiene enfrente un pradito y de repente pues tiene un enjambre de autopistas, ¿no? Y claro, la gente percibe que el desarrollo es necesario, pero indudablemente pues, es necesario, también dentro de unos límites, un desarrollo sostenible, pero sobre todo que el desarrollo no puede ser a cualquier precio, ¿no? Y yo creo que esto es un poco la síntesis de que la gente percibe que hay una agresión contra su calidad de vida vinculada a este desarrollo, ¿no? Bien, curiosamente, esto yo creo que es el dato quizá que a lo mejor muchos de vosotros no conozcáis, es que la primera legislación apareció en Estados Unidos, en los años 70, ¿vale? Y Europa, que parece que ahora en las cumbres estas de cambio climático y todo, parece como que es más cañera que Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues la Unión Europea no la traspuso hasta el año 85 porque consideraba que atentaba contra su desarrollo económico. ¿Vale? Nosotros en la década de los 70, Europa, bueno, nosotros estamos todavía más atrás, ¿no? Pero la Unión Europea estaba diciendo que no podía asumir esa legislación porque iba en contra de su desarrollo económico. En cuanto se pasó la legislación europea, al año siguiente se traspuso a nivel nacional. Aquí tenéis un breve resumen de legislaciones ya más actuales, ¿no? Bien. Lo más alucinante es que uno se coge la Constitución y aparece este artículo 45 que es atómico desde mi punto de vista de principio a fin, ¿no? Es porque se vincula el adecuado desarrollo de la persona. O sea, una persona para que se desarrolle adecuadamente necesita de un medio ambiente, de calidad. Luego además vincula la calidad de vida, nuestra calidad de vida, con nuestro medio ambiente y el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales. Y lo más alucinante de todo es que dicen y hablan de restaurar el medio ambiente, que no compensar, o esas falacias económicas de decir yo aquí esto me lo cargo aquí y pago allí. No, 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 restaurar. Lo que se ha degradado hay que retornarlo a un estado, no os voy a decir original, pero sí por lo menos que nos vuelva a ofrecer servicios y nos vuelva a ofrecer retornar calidad de vida a ese entorno, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí también queda esto de este artículo de la Constitución, que yo creo que yo no me la he leído entera, o si me la leí no me acuerdo, en el instituto, no sé. Y bueno, pues también que esto queda recogido, ¿no? Y como esta gente en los años 70, a pesar de venir de una dictadura, como esta redacción sigue siendo tan vigente y tan moderna, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Bien. Vamos a la tercera parte, que es sobre qué hemos hecho hasta ahora. Bien. ¿Qué ocurre? Aquí se acuña el término maquillaje verde. ¿Por qué? Porque fijaros en qué situación estamos. En el año 86 en España
sale la ley de evaluación de impacto ambiental y todos los proyectos deben someterse a impacto ambiental. Y de repente pues surge la necesidad de que hay que compensar, o sea, que hay que mitigar, que hay que corregir impactos, qué hacemos con esos pasivos ambientales negativos, nuestros vertederos, esas canteras, esas carreteras, qué hacemos con todo aquello. Y no hay investigación desarrollada, no hay tecnología, no hay protocolos, no hay técnica de cómo afrontar todos esos desafíos. ¿Por qué? Porque la ciencia estaba mirando para otro lado. El ámbito de la investigación estaba en la parra, estaba pues centrado en el Águila Imperial, estaba centrado en el lince, estaba centrado en otra serie de cosas y indudablemente este es un error del colectivo científico, no supo ver esa demanda social y hacer la suya y trabajar en esa dirección. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que sí que posteriormente, a partir de los años 80, se empiezan, hombre, siempre hubo excepciones, ¿no? Siempre ha habido gente que hasta en los locos años 20 había gente que ya estaba trabajando en el ámbito o tenía esta preocupación. Pero os hablo de líneas de investigación sólidas, consolidadas, con revistas internacionales dedicadas específicamente a este tema y que haya un número de publicaciones realmente que pueda consolidar un ámbito de conocimiento, ¿no? Aquí en este momento surge como disciplina la ecología de la restauración, que es la disciplina científica que da de beber a la restauración ecológica. ¿Qué ocurre? Pues os vuelvo a decir, en los años 80 había un montón de técnicos que tenían que solucionar este tema y no había. Entonces empezaron a generar mitos. Oye, pues retiramos la capa vegetal, quitamos 50 centímetros, los apilamos allí, los regamos para que las semillas no se estropeen y no puede ser más de 1,5 metros porque si no las semillas se estropean, en fin, empiezan a surgir un montón de mitos que no tienen ninguna base científica. Y tenemos toda una batería de protocolos que llegan hasta la actualidad de cómo actuar que no tienen ninguna base científica. Alucinante. Y aquí surge el término maquillaje verde, que a mí me parece súper interesante, porque siendo la sociedad no técnico, no un especialista de cómo restaurar estos espacios, percibe que le están timando. Percibe que esa técnica, ese dinero que se está invirtiendo en restaurar o en regenerar estos espacios, pues no se está haciendo lo correcto. O sea, yo creo que el término más que mejor podemos utilizar es el tema de la cicatrización, ¿no? Uno ha hecho una herida, ¿no? Ha hecho infringir un daño, ¿no? Pues aquello tiene que cicatrizar. Y la sociedad percibe que no se está, esa herida no ha quedado cicatrizada. Esa herida la hemos pintado de verde y la herida permanece en el territorio, ¿no? Bien. ¿Qué ocurre? Pues que indudablemente, nuevamente volvemos a la magnitud, a la potencia que tenemos para transformar nuestro territorio, ¿no? Antiguamente encontré en internet que la carretera de los lagos pues debe datar como del año 1880, ¿no? Una carretera que se adapta, ¿no? al terreno, generalmente no genera grandes desmontes ni terraplenes. Tenemos esta carretera tan bonita, ¿no? De la plataforma de Gredos, ¿no? En el sistema central. Esta la hizo Franco para cazar cabras. Pues es una carretera nuevamente pues, que se adapta perfectamente al territorio, ¿no? La tecnología, ¿no? Cómo ha ido cambiando, ¿no? Estas fotografías de cómo está construyéndose un barrio en San Francisco, ¿no? Un barrio nuevo, fijaros el ejército de carretilleros, ¿no? Pues claro, indudablemente esto era una limitación, ¿no? Para el desarrollo de grandes infraestructuras, pero ya en esta época se empezaban a manejar los primeros prototipos, ¿no? De maquinaria para realmente darle potencia a este proceso, ¿no? Empiezan a perfeccionar las primeras orugas, los primeros volquetes, las primeras aprisionadoras. Fijaros, ya en el año 27 ya había aprisionadoras, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hoy en día nuestra potencia de transformación del territorio es tremenda. Hay cazos de excavadora que cada cazo coge 8 metros cúbicos. Y los hay más grandes, en minería los hay hasta de 11 metros cúbicos. O sea, un cazo de excavadora cada vez así se lleva 22 toneladas de terreno. Luego tenemos una capacidad tremenda de mover millones de metros cúbicos de terreno. Nuevamente lo que veíamos antes, el principal agente erosivo en los países desarrollados, o que movilizaba más material, éramos nosotros mismos, ¿no? No había que irse a los glaciares, a los ríos, no, nosotros con nuestras excavadoras, nuestros camiones, nuestras fábricas de ladrillos, nuestras casas, nuestras
somos un motor tan poderoso, ¿no? Esta foto es impresionante, esto es de la construcción del tren de alta velocidad entre Medina y La Meca. Yo creo que nunca he visto tantas máquinas juntas, donde se han movilizado pues, para construir estos 400 kilómetros de tren de alta velocidad, millones y millones de metros cúbicos de territorio. Bien, ¿qué hemos hecho? Joder, pues, hemos hecho lo mismo que desde hace 13.000 años, ¿no? No sabemos hacer otra cosa. Es así de triste. La tecnología es tremenda. Somos capaces de hacer aprisionadoras que no tienen nada que ver con lo que se hacía 100 años. Somos capaces de generar orugas, de generar palas. Pero en nuestra relación con el entorno seguimos haciendo exactamente lo mismo, que es sembrar y plantar. No hacemos otra cosa. ¿Qué ocurre? Pues claro, un frente de una mina, de una cantera, medida de mitigación, no, yo voy a poner aquí una hilera de árboles, aparte fíjate, te pongo unos cipreses, ¿no? Que como crecen muy verticales, son de la otra zona del Mediterráneo, no importa, crecen, el Ibero me los deja baratos, tengo ahí pues unas cuantas unidades, pues bueno, las enchufo aquí, bueno, esto con el tiempo crece y tapa el frente, ¿eh? Seguro, no os preocupéis, los árboles no crecerán en la vida. Un vertedero tapado, no, aquí venga, hileras de pinos y árboles, así esto crecerá, no, nunca crece. Nunca crece. O nunca crece o crece en contadas ocasiones. En las carreteras, la echar hidrosiembra, ¿no? Que es una técnica en la que con cañones se proyecta una mezcla de agua, con semillas, con nutrientes y demás, pues aquello se proyecta sobre las zonas así más inaccesibles, oh, fenomenal, ¿no? Luego las cosas no crecen, ¿no? A veces también tenemos en España lo que yo llamamos en nuestro grupo de investigación la foresfilia, ¿no? Tenemos una pasión por el bosque. Aquí en el mundo atlántico entiendo que es así porque es una ubicación geográfica con una vocación plenamente forestal, ¿no? Pero el resto de España no lo es. De hecho, estuvimos investigando el mito este de la ardilla que recorría desde Cabo de Creus hasta Gibraltar sin bajarse de un árbol. Ese mito, desde Plinio supuestamente de un griego, aparece en numerosas culturas y en muchísimos sitios en el mundo. Apareció también en Irlanda, en Canadá. Es mentira. En España ya se ha demostrado científicamente que el mundo mediterráneo siempre ha tenido zonas abiertas. Zonas abiertas, aparte, mantenidas por grandes herbívoros. Aquí había mamuts, había rinocerontes, había animales que necesitan espacios abiertos donde pastar. Y el hombre, de alguna forma, vino en sus inicios a sustituir, ¿no? este papel que estaban jugando los grandes herbívoros que paulatinamente se fueron extinguiendo, ¿no? Entonces llega y nos encontramos territorios como este, que es un monte de yesos, con un montón de vegetación endémica, una vegetación muy valiosa, que la percepción que se tiene habitualmente es decir, oye, joder, ese cerro es que no hay nada, ¿no? Oye, pues lo aterrazamos y plantamos ahí unos pinos, ¿no? Que crezca un bosquete, ¿no? Y ni siquiera somos capaces de reproducir un bosque, ¿no? Aquí vemos cómo en el año 75, en el año 91 se rotura, se planta y realmente pues aquello está la cosa paupérrima. Y lo que es muy curioso, no sé si vosotros sabéis, es que en España ahora mismo el pool de especies que están en peligro de extinción, según el Atlas y Libro Rojo de especies vegetales de la península ibérica, bueno, de España, porque también está Canarias, el pool de especies más amenazadas es de sitios abiertos. En nuestro país siempre ha habido estepas, siempre ha habido pastizales. Pues hoy en día, con el cambio de uso del territorio, con ese abandono del mundo rural, se está incrementando a lo bestia la cobertura de especies leñosas, matorrales y árboles que están comprometiendo la supervivencia de muchas especies de sitios abiertos. Por ejemplo, aquí en Asturias, yo creo que vosotros sabéis que los prados de siega es un paradigma, ¿no? de la biodiversidad asturiana, ¿no? Yo creo que índices de diversidad tan elevados como los prados de siega no lo vamos a encontrar en ningún otro ecosistema en el ámbito atlántico, ¿no? Y realmente es una formación artificial, ¿no?
Esto también nos tiene que hacer un poco reflexionar sobre la compatibilidad de nuestras actividades y en ocasiones con unos índices de biodiversidad extraordinariamente altos, ¿no? Bien, plantamos, sembramos, como hacíamos antiguamente en la Edad Media, y nos ponemos a esperar. Oh Señor, que aquello crezca, ¿no? Aquí está el cuadro, es la versión de este cuadro anterior sobre, sobre un Millet, sobre un pintor realista, la versión de Dalí de ese mismo cuadro de la gente esperando, ¿no? Y es que estamos en una situación surrealista. ¿Cómo es que seguimos haciendo lo mismo con nuestro entorno que hace 13.000 años? Bien. Vamos a ver cómo está respondiendo a día de hoy, qué nuevos conceptos están acuñando, algunos muy controvertidos y francamente polémicos, sobre todo en su denominación. Y realmente, bueno, pues estos conceptos, además, hay muchos proyectos de la Unión Europea de investigación, el llamado Horizonte 2020, que es un horizonte de proyectos de investigación con unas inversiones millonarias. Se está potenciando mucho la restauración ecológica, porque indudablemente se ve que es una herramienta poderosa, es una herramienta armoniosa y va a haber un cambio legislativo a medio plazo. Y os lo digo porque cada vez estos conceptos, el de biodiversidad, insisto, ya lo conocéis, pero capital natural y los servicios ambientales los vais a ver cada vez con más frecuencia. Bien. La biodiversidad yo creo que puede que decir, ¿no? Que en cualquier, es como si en un lenguaje, pues cada especie es una palabra, ¿no? Entonces, pues claro, si vas perdiendo palabras, pues ya llega un momento que vas a hablar como, ya no te digo como Tarzán, como lo siguiente, o sea, no vas a poder expresarte, ¿no? Si de tu vocabulario se van cayendo muchas palabras, ¿no? La biodiversidad además entendida en todos los ámbitos, y incluyéndonos a nosotros como especie también nuevamente, a nivel genético, poblacional, de especie, ecosistémico, ¿no? Esa diversidad, pues yo creo que es un patrimonio nuestro, que además nos rinde, como veremos, un montón de beneficios, y tenemos que ver la forma de compatibilizar nuestra existencia como especie con el mantenimiento de todo este aglomerado, ¿no? Bien, ¿qué son los servicios ecosistémicos? A mí esto es una de las cosas que me gusta. Los servicios ecosistémicos vuelve a situar al hombre en el centro de la naturaleza. Los servicios ecosistémicos o servicios ambientales son los servicios que benefician a nuestra especie. Y hay mucha gente que ya está describiendo, ¿no?, cuáles son todos los servicios que no entran dentro de esta maquinaria económica, pero que nos benefician. Pues hay servicios, aquí tenéis funciones, componentes de los procesos de los ecosistemas, pero sobre todo esta columna es la más interesante, ¿no?, que son los bienes y servicios que nosotros recibimos de los ecosistemas, ¿no? Toda nuestra economía, no olvidemos que se asienta sobre los ecosistemas, y todos nuestros residuos acaban en los ecosistemas. Luego, tenemos como una economía que está funcionando como aislada de su base y su final, de su inicio y de su final, ¿no? Y es algo que conviene también la famosa internalización de los ciclos de vida, ¿no? Bueno, pues lógicamente nos dan protección frente a tormentas, una regulación climática, hay muchísima bibliografía sobre todo este tipo de cosas, ¿no? Polinización, ¿no? Si no hubiera polinizadores, pues no se comía aquí ni Blas una manzana, así de claro. Y son miles de millones de euros de un servicio que nos están haciendo, pues, las abejas, las moscas, mariposas, en fin. Funciones de hábitat, ¿no? Fijaros, una hectárea de manglar, esto está además medido científicamente tanto en la zona del Caribe como en el sudeste asiático. Una hectárea de manglar significa $100.000 de pesca al año. Así de sencillo. Si tú destruyes una hectárea de manglar, ese banco de pesca va a sacar $100.000 al año menos de pesca. O sea, hay servicios muy poderosos. Yo creo que cada vez hay más economistas que están trabajando en este ámbito, ¿no?
como veis. Luego también puramente de nuestro disfrute, ¿no? Yo creo que un disfrute paisajístico también es un servicio, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí, pues yo qué sé, darte un paseo por el campo, ¿no? Sentarte en una campera, ver ahí 4 montañas, un bosque, tal, yo creo que eso es algo que nos llena, ¿no? Y es algo que nos reconforta, ¿no? Eso también es algo indudablemente que tiene muchísimo valor, ¿no? Bien. Más, ¿no? Pues todas las materias primas, ¿no? Pues tienen su origen, lógicamente, en los ecosistemas. Y lógicamente todos estos servicios es debido a que hay un stock de algo, ¿no? Que es lo que se llama el capital natural. El capital natural es todo aquello que está en nuestro entorno, sea biológico o de nuestro ambiente, ¿no? También lo geológico, en fin, los distintos componentes, que todo eso nos está proporcionando nuestro sustento, ¿no? Nuestra supervivencia está indudablemente vinculada a la calidad y a todo lo que nos ofrece nuestro entorno, ¿no? Ya hace bastantes años, en el año 87, que es cuando empezó una escuela poderosa de economistas a trabajar en combinación con ecólogos para ver realmente, empezar a cuantificar, porque aquí está el tema controvertido, ¿no? El tema de capital natural es duro, ¿no? Porque además yo creo que quizá en esta sala pues el tema del capitalismo, el capital, suena un poco estridente, ¿no? Pero bueno, podemos hablarlo después si queréis. Pero lo que es un hecho es que esta gente solamente cogieron una batería de servicios ecosistémicos para evaluarlos económicamente, ¿no? Y esta gente vieron que los servicios, solamente algunos servicios ecosistémicos, no todos, los evaluaban que andaban del orden de 16 a 54 trillones de dólares al año, cuando el Producto Interior Bruto mundial es de 18. Y es una estima súper conservadora. O sea, lo que vamos es que la economía supuestamente monetaria mueve un orden de magnitud y los ecosistemas nos están ofreciendo entre 1 y 3 veces ese valor. O sea, que si nos ponemos a hablar de dinero, también la dependencia de los ecosistemas es de ese orden de magnitud, como mínimo, como mínimo. Dato importante, ¿no? Y ya lo estaban diciendo en el año 87, ¿no? Ahora hay unas escuelas también potentes de economistas que realmente están hablando de estos conceptos. Yo creo que aquí el concepto importante, porque no se trata de monetarizar la naturaleza, ni indudablemente. O sea, ¿quién le va a poner precio a un árbol? ¿Cuánto cuesta un lince? Un haya. No tiene sentido. Pero lo que sí que podemos empezar a evaluar es ¿cuánto nos cuesta no tener ese servicio? La cosa es muy sencilla. Vosotros aquí en Asturias tenéis una calidad de agua bastante aceptable para vuestro consumo doméstico, ¿no? Yo creo que si cualquier actividad humana deteriora ese servicio ecosistémico que tenéis, que es agua de calidad, gracias a la regulación climática de los bosques, gracias a la vegetación que ha limpiado ese agua, toda una red de drenaje que la recoge y os la ofrece, si alguna actividad humana atenta contra ese servicio ambiental que vosotros recibís, pues es coger una calculadora. Las necesidades diarias de cada habitante es aproximadamente de unos 2 litros de agua potable en el mundo desarrollado. Luego, pues ponernos a multiplicar lo que ocurre en otras zonas de España donde el agua de calidad es mala y todo el agua de consumo de beber y de cocinar se utiliza agua mineral. La calidad del aire en las ciudades. Podéis ir a las estadísticas de sanidad, ¿no? ¿Qué implica eso en cuanto al presupuesto en enfermedades respiratorias de la población? Luego, realmente podemos hablar no tanto de monetarizar los ecosistemas, que yo creo que es un tema, bueno, pues que a día de hoy no hay mucha gente que esté trabajando tanto en eso, como sí en poner en valor lo que nos cuesta perder esos servicios que a día de hoy nos ofrece nuestro entorno, ¿vale? Bien. Y en este sentido, nuevamente cito a Margalef. Esta es una foto de un hormiguero, es un vídeo alucinante, si queréis, tenéis curiosidad. Es un tipo, un investigador, que en Mato Grosso, para ver un poco la estructura de un hormiguero, de unas hormigas gigantes que hay ahí en Mato Grosso, se pone a inyectar cemento en un hormiguero. Como veis, las cámaras son grandes, es una hormiga muy grande. Bueno, pues el tío inyecta ahí 10 toneladas de hormigón, lo desentierra para ver la estructura y es algo alucinante, ¿no? Ver
lo que han sido capaces de construir las hormigas. Es un vídeo que dura 3-5 minutos, en donde además te habla de las magnitudes que han movido las hormigas, pues a escala humana, ¿no? Pues cada hormiga que cogía un granito de tierra aquí y lo llevaba a la superficie, pues es como si un hombre lleva 5 veces su peso durante 1 kilómetro, en vertical. No hablo en su camino real, sino en vertical, que lo ha desplazado. En fin, un vídeo curioso, ¿no? Pues Margalef comenta que igual la sucesión de un ecosistema, o sea, los ecosistemas son continuamente equilibrios dinámicos, que pueden estar más o menos detenidos en el tiempo, pero siempre es un equilibrio dinámico. Se habla de estadio final, a veces de vegetación climática, que eso cada vez se está viendo que es más erróneo, ¿no? Al decir, no, es que en Asturias es los hayedos, los robledales. Eso se está viendo que no es así, la sucesión nunca es lineal, y sobre todo porque es un proceso dinámico, continuo, ¿no? La naturaleza todos lo vemos, ¿no? Todos habéis tenido la oportunidad de tener un solar, a lo mejor cerca de casa, con el terreno descarnado, y habéis, sin necesidad de ser ningún botánico ni nada, habéis ido viendo cómo ese solar se iba colonizando. Pues primero llegaban unas plantitas más pequeñitas, luego otras más tal, luego aquí pues llegaba un matorralcito, aquí empezaba a crecer un arbolito, y llegaba un momento que pasaba el tiempo y sin necesidad de ninguna intervención aquello se organizaba, ¿no? De alguna forma, y se formaba una comunidad vegetal, ¿no? Bueno, pues Margalef dice que a él le alucina tanto ver un hormiguero como ver un aeropuerto, porque él considera que son creaciones de la naturaleza igualmente sofisticadas. Cangas de Onís también puede ser uno de esos puntos finales de un ecosistema. Un asentamiento humano, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bien. Vamos a la última parte. No sé si me estoy yendo mucho de tiempo. 46 minutos. Vale, yo creo que vamos bien. Bien. Vamos, muy bien, vamos justito. Pero bueno, ¿qué es la restauración ecológica? La restauración ecológica, la definición es muy sencilla. Es el proceso para asistir a la recuperación de un ecosistema que se ha dañado, que ha sido dañado por cualquier motivo. ¿Por qué la definición es así de amplia? Porque en restauración ecológica caben ecosistemas tan variados que hay que restaurar, por motivos tan variados que hay que actuar, que realmente hay que dejar una definición muy abierta. O sea, el proceso es, vamos a recuperar la integridad de un ecosistema. Cuando hablo de un ecosistema, hablo de un espacio físico donde hay un conjunto de organismos que van a interaccionar continuamente entre ellos, ¿no? Y que lo más maravilloso de los ecosistemas es que generalmente son autosuficientes, ¿no? Los ecosistemas no hace falta labores de mantenimiento. A un hayedo no hay que ir a podarlo, no hay que ir a regarlo, no hay que ir a abonarlo. Se crea un sistema, ¿no?, que es capaz de ser resiliente, de ser resistente y sobre todo de mantener su supervivencia como estructura a lo largo del tiempo de una forma más o menos autónoma, ¿no? Bien, pues la restauración ecológica es eso. ¿Qué implica? Que un restaurador, hasta ahora hemos visto que lo que hacemos siempre frente a un espacio degradado es plantar y sembrar. ¿Por qué? Porque estamos encebollados con la estructura. Hemos acabado con la cubierta vegetal, pues oye, hay que meter cubierta vegetal. Ese escenario está capacitado de reclutar especies vegetales, es capaz de acoger esas plantas que vamos a introducir en el sistema. En muchas ocasiones no. ¿Por qué? Porque las plantas necesitan también de toda una serie de interacciones con microorganismos del suelo, con los nutrientes. Entonces, la restauración ecológica en lo que se basa es en llegar a un escenario, diagnosticar cuáles son los problemas que tiene, cuáles han sido los agentes que han producido esa alteración, esa modificación en el ecosistema, y ver cómo puede volver a poner en marcha esa dinámica natural para que vuelva a restablecerse un ecosistema. A lo que voy, lo que le importan son los procesos. Le importan que se restablezcan los flujos, los ciclos de energía, los ciclos de nutrientes, la hidrología. No nos importa tanto la estructura, porque la estructura es algo que vendrá después. Para entenderlo de una forma muy sencilla, es como una película. Todos hemos ido a ver películas con buenísimos actores que eran un truño de película, una película malísima.
En cambio, generalmente un guión poderoso, ¿no?, aunque los actores no puedan ser de segunda o tercera fila, puede ser una gran película, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, estamos encebollados con los actores. Y se nos está olvidando que lo importante de una película es el guión, ¿no? No digo que los actores no sean importantes, pero es más importante el guión, es más importante reactivar, y nuevamente retomando lo que decía, una frase que decía Guillermo el otro día, ¿no? Trabajemos a favor de la naturaleza. Si la naturaleza ya tiene esa forma de colonizar un escenario, estructurarse y perpetuarse, pues joder, aprovechemos esa inercia natural y lo que hagamos habrá que ir tocando aquí y allá para facilitar y disparar todos esos procesos. ¿Qué gran diferencia hay también entre un restaurador y las prácticas ambientales de integración ambiental actual? Pues está claro. Generalmente a los que trabajan hoy en día en integración ambiental les importan las técnicas. Hay que plantar, hay que sembrar, ponemos una malla aquí, aquí contenemos esto con una red de tal tipo, aquí abonamos, aquí regamos. Al restaurador le importa un pepino la técnica. Porque un día plantará árboles, pero otro día lo arrancará. Para restaurar humedales o restaurar turberas a veces hay que arrancar árboles. Luego la técnica es lo de menos. Las técnicas nos importan pepino. Lo que nos importa realmente es, sobre todo, identificar cuáles son los problemas del ecosistema y volver a disparar los procesos naturales para que aquello se ponga a funcionar. Una de las cosas más importantes de la restauración ecológica es que parece que hoy en día en la carrera tecnológica que hay es que siempre que se ofrece un nuevo producto es la leche, es fantástico, pero siempre es un poquito más caro. Como telefonía, ¿no? No, es que ahora tienes 4 gigas, 8G de velocidad, tal. No, pero ya no son 25, ahora son 32. No, pero 32. El problema que tenemos en nuestro entorno es que tenemos que buscar formas de trabajar que sean eficientes a grandes escalas de territorio. Hoy en día, los retos de la restauración, de la recuperación de ecosistemas, estamos hablando de miles de hectáreas. Ahora hay un compromiso europeo que se llama compromiso de Aichi, de recuperar un montón de hectáreas dentro de cada uno de los países de la Unión Europea. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Plantamos pinos en todas o hayas y robles? Es imposible. Importante. Vamos a ver algunos casos de restauración para que entendamos un poco cómo se dispara esta historia. Esto es después de la guerra de Irak. La ONU convocó a los 5 o 6 investigadores más poderosos de restauración ecológica para ver un poco cómo se podía restaurar en parte, por lo menos, el daño generado durante aquella guerra, ¿no? Entonces, pues este es el caso de Steve Wissenand, un investigador que le convocaron un poco para restaurar los pastizales en todas las zonas que los tanques habían estado circulando y en el desierto pues había desaparecido el pastizal, ¿no? Entonces este señor llegó, le llevaron un todoterreno, se bajó, echó un vistazo y hizo lo primero importante, un diagnóstico. ¿Qué vio que había pasado en ese ecosistema? No vio que no había hierba. Lo que vio es que el sustrato se movía, la arena estaba suelta. Eso hace extraordinariamente difícil que una planta arraigue. El tío también se planteó, vamos a ver, estamos hablando de especies herbáceas, lo voy a simplificar mucho. De especies herbáceas, las semillas estarán aquí en este territorio hoy en día. Esto ha pasado, ha sido un fenómeno, esta degradación se ha producido en los últimos 3-5 años. Las semillas están aquí. La memoria del ecosistema estaba latente en el suelo. Y este señor llegó y dijo, lo que hay que hacer es tirar piedras. Sí, tirar piedras. Tiraron piedras, así de sencillo. Fueron al desierto de al lado, o sea, unos kilómetros al lado, sabéis que hay mucha alternancia en los desiertos, en zonas arenosas y rocosas. Se fueron al sitio de al lado, llenaron camioncillos de piedras, fueron allí, los tiraron, así las esparcieron y empezó a salir la hierba. ¿Por qué? Porque las plantas necesitaban algún punto fijo sobre el que empezar a medrar. ¿Qué ocurre? Posteriormente, esta es una imagen exactamente del mismo sitio 2 años después. Las piedras han quedado enterradas y el pastizal se ha regenerado y aparte con las semillas locales. Alucinante, ¿no? Y ha tirado piedras.
ni ha regado, ni ha abonado, ni ha plantado. No. Ha encontrado exactamente, ha hecho un diagnóstico ecológico potente y realmente ha encontrado la pieza clave, ¿no? Muy importante. Este caso es un poco feo, lo he hecho yo, ¿no? El PowerPoint. Este es un caso de Australia, ¿no? Es que este no tengo los dibujos, este he leído el caso, ¿no? Es un caso de Australia, además me lo comentó el hombre que realizó esta restauración, que es Kingsley Dixon, un australiano, y le llegó una comunidad que estaba preocupada porque se había perdido un humedal que había aquí. Aquí había una lagunita, había patos, yo qué sé, había ahí cositas, ¿no? Y, joder, pues la población que estaba al lado había sentido que había perdido parte de su patrimonio, porque la laguna no sabía muy bien por qué ya no se formaba en la época. Entonces, pues nuevamente llegó este paisano allí y claro, uno podía haber dicho, bueno, pues lo que hago es, bueno, probablemente es que haya un exceso de infiltración, pues esto lo plastifico, ¿no? Lo hago impermeable y, oye, chico, algo retendré. Esto es muy típico en el hombre, ¿no? El actuar exclusivamente sobre los efectos, no sobre las causas, ¿no? Entonces, pues este señor llegó y dijo, bueno, joder, y empezó a hablar, porque una de las cosas potentes que tiene la restauración ecológica es que la restauración ecológica no es exclusiva de un colectivo. Una restauración ecológica potente debe ser holística, ¿no? ¿Holística qué quiere decir? Pues debe tener en cuenta el punto de vista lógicamente ecosistémico, pero también social, económico y personal, hasta llegar hasta el grado personal. Dos restauradores sobre un mismo escenario no harían el mismo trabajo, ¿vale? ¿Y esto por qué es potente? Porque hoy en día yo creo que ha quedado obsoleto, ¿no? Los cotos de caza privados, ¿no? El ingeniero de caminos, que ellos son los que parten todo el bacalao en obra civil. El ingeniero de montes, que parte, y ahí no se puede meter ni blas. No, la restauración ecológica sobre todo es multidisciplinar. Es muy importante que sea multidisciplinar. Es más, cuanta más gente mire, va a ser un proyecto mucho más potente. El componente social es muy importante. Preguntarle a la gente hoy en día qué es lo que quiere de su paisaje es fundamental, porque hay muchísimas experiencias de grandísimos proyectos, incluso de restauración ecológica, que han fracasado porque a lo mejor no era lo que quería la gente del entorno. Y claro, ¿cómo no vas a contar con, no te hablo de los propietarios, sino con todos los grupos de interés que están relacionados con el escenario sobre el que tú vas a trabajar? Eso es fundamental. Es fundamental hablar con el colectivo social, es fundamental hacer historia, mirar para atrás. Lo que habéis visto de la memoria del ecosistema, pues es importante retroceder en el tiempo cuando vas a trabajar sobre un escenario y ver qué es lo que ha ido pasando allí históricamente. Te puede dar muchas pistas de hasta dónde puedes llegar en tu proyecto de restauración. Luego, en un proyecto de restauración están bienvenidos, lógicamente, ecólogos especializados en restauración ecológica, por lo menos uno es vital, pero son bienvenidos geomorfólogos, geógrafos, antropólogos, lugareños, dinamizadores económicos, quien sea, cualquier persona puede participar y tiene cabida en un proyecto de restauración ecológica, ¿vale? Yo creo que también esto es importante ponerlo encima de la mesa, ¿no? Porque yo creo que ahora hoy en día lo moderno ya es quitar los clasismos, los cotos privados y realmente que todo sea participativo, ¿no? Y que la gente sienta como suya estas cosas. Llegó este paisano a la laguna y dijo, joder, bueno, ¿y aquí qué pasaba antes? No, pues mira, es que esta zona, pues bueno, pues cada vez hay menos ganadería, y bueno, y también fauna salvaje, pues oye, pues se va retirando porque el pueblo ha crecido, ya no hay tanto canguro, ya no hay tanta historia, ¿no? Y nada, el paisano se puso a evaluar realmente respecto a la precipitación que caía en el sitio, cuánta consumía la vegetación. Y dijo, vamos a ver, aquí el problema que hay es que esta laguna estaba sostenida porque había poca cobertura en las laderas. Dijo, vamos a clarear la vegetación, vamos a hacer ese papel que había tenido antes los herbívoros salvajes y posteriormente el ganado doméstico, pues vamos a clarear un poquito el sitio. Y a los 3 años volvió a la laguna. Y no hubo que hacer plastificar el fondo, no hubo que hacer canalizaciones para llevar agua de aquí y de allá, ni bombear acuíferos, ni tapar acuíferos, no. ¿Vale?
Luego yo creo que esta es un poco, lo vais cogiendo, ¿no? Por lo que veo en vuestras caras, el concepto, ¿no? Vale. Otro caso espectacular de restauración ecológica, esto es en el desierto de Atacama. Hay lo que se llaman las lomas nubladas. Aquí también, pues, nuestro grupo, yo no he participado directamente, pero nuestro grupo sí, en la restauración. Esto está en el desierto de Atacama. Son lo que se llaman las lomas nubladas. Es vegetación que capta el desierto de Atacama, es el más seco del mundo. En Lima, por ejemplo, no llueve desde los años 70, lo que es llover físicamente. Hay neblina como ni siquiera orvallo, algo más tenue todavía. Entonces, en determinadas lomas donde se concentran las nubes, pues en cuanto hay vegetación, la vegetación hace que toda esa humedad precipite y de repente pues se creen vergeles prácticamente como este, ¿no? En estos sitios tan alucinantes que están, que esto es el desierto de Atacama, en estas lomas te puedes encontrar pumas, puedes encontrar, o sea, una fauna realmente alucinante, ¿no? Bueno, pues nuestro grupo trabajó restaurando estas lomas. ¿Por qué? Porque la población veía que su supervivencia peligraba porque estaba íntimamente vinculada su supervivencia a la existencia de los bosques estos nublados, porque eran los que captaban el agua. Y veían que los árboles se secaban, no sabían por qué. Y llegó Luis Balaguer, que es el que dirigió este proyecto de restauración, y dijo, joder, a lo mejor es que había un camello que se comía las semillas de este árbol y pasaba por su tracto digestivo y, oye, pues no sé, alguna pieza se había perdido del ecosistema. Lo más alucinante de todo es que luego se vio que genéticamente eran todas iguales. Y dices, joder, esto es, caramba, esto es súper raro y esto es típico de jardinería, ¿no? Donde se trabaja con clones. Y de repente este hombre cogió y metió donde estaban todos los bosques nublados de Chile y Perú. Y metió la ruta de los incas, los caminos de los incas. La interpretación final es que esto era un jardín de los incas. Esto lo plantaron los incas para poder recorrer largas distancias en el desierto más seco del mundo. Hostia. Y realmente, luego nuevamente vuelvo, fijaros el papel del hombre y fijaros lo importante que es mirar para atrás y no excluir al hombre. Porque yo me acuerdo que este proyecto fue súper estresante para el profesor Balaguer, porque estaba, joder, lo ha financiado el BBVA, porque era muy bonito el proyecto, bosques nublados, tal, no sé qué, la supervivencia de una comunidad, y de repente, claro, dice, joder, Iñaki, tío, no encuentro nada, macho, he mirado bichos que se coman las semillas, no encuentro ningún motivo por qué narices este bosque no es sostenible. No es sostenible porque es artificial, y siempre ha sido artificial. Y de hecho el artículo que publicó, un artículo precioso en la revista PLOS ONE, habla de los bosques estos nublados como los jardines de los incas, ¿no? Bien. Muy importante, muy importante. La cuenca del Mediterráneo. 13.000 años llevamos aquí dando patadas, cultivando, quemando, sacando leña. Es un punto importante de biodiversidad. Es uno de los puntos calientes de biodiversidad a nivel planetario, ¿no? También nos debe hacer reflexionar que el desarrollo de distintas civilizaciones o distintas culturas no son incompatibles con una biodiversidad realmente potente, ¿no? y elevada, ¿no? Bien. Y por último, el gran mensaje de la restauración, ¿no? Que sería que el juego no es reponer la pieza que falta, no es pensar en el arbolito que queremos que crezca allí porque lo quitaron. Lo importante en la restauración ecológica es ensamblar todas las piezas y que el mosaico funcione. Muy importante que funcione, que sea un ecosistema autónomo. Esto no implica que si tú eres capaz de dar con la tecla adecuada para la restauración ecológica, eliminas todos los presupuestos de mantenimiento, de riegos, de abonados, de no sé cuantitos, de plantaciones, de tal. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que os quería comentar. Ya hasta aquí he llegado yo hoy. Este es mi correo electrónico. Por si queréis algún tipo de información, ampliar información de cualquier cosa que os haya podido interesar de lo que hemos estado hablando hoy.
Y también muy importante, si alguna vez os apetece o tenéis la capacidad de trabajar sobre un territorio, pues y os interesa esta tecnología, pues bueno, pues si queréis contar conmigo, yo desde luego siempre estoy abierto a orientar a la gente, a poner en contacto con investigadores o con gente que trabaje en los distintos ámbitos, o sea, especialista de los distintos ecosistemas, para que también pues, os pueda orientar un poco, ¿no? Y nada más, aquí ya. Una hora. Preguntas, hago de moderador y le quiera preguntar algo que empiece Tony. Pero, Tony, al final las preguntas cortas porque nos conocemos todos.